Dios ha estado trabajando con nuestra naturaleza humana y yo diría que es un mes especial para hacer negocios, especial para trabajar en empresas. Este es un mes donde Dios, su trabajo, su énfasis está en lo que se refiere a obtener beneficios para hacer bendición en la tierra. Y hablábamos la semana pasada acerca de la recompensa. Sabes, tú puedes tener negocios, pero no los puedes idolatrar. Porque cuando conviertes en ídolo lo que Dios te da para vivir, para estar bien, entras en la condición de idólatra. Y eso hace daño porque no hay nada que haga más enojar a Dios que la idolatría. Pero bien, en el desarrollo de la enseñanza yo quiero que veamos algo de cerca porque hay que prestar mucha atención. Porque se refiere a la vida, a la existencia y a la condición humana que Dios ideó para que viviésemos bien. En el libro de Proverbios, capítulo 10, versículo 22, dice la Escritura, y leemos en el nombre de Jesucristo, nuestro Señor y Salvador. La bendición de Jehová es la que enriquece y no añade tristeza con ella. Dios bendice y cuando Dios bendice no viene acompañado con quebrantamiento ni con dolor. La palabra tristeza significa dolor, fatiga, trabajo duro. Y cuando toca áreas espirituales, los aspectos espirituales del ser humano, las personas vivirán punzadas, no solo físicas, sino también mentales. Y aquí la palabra tristeza está directamente relacionada con la idolatría. Cuando analizo, medito en el texto, encuentro que las personas pueden llegar a amar más la bendición que a quien les bendijo. Y eso es idolatría. Podemos convertir en ídolo lo que Dios nos entregó para estar bien. Ahora, una gran pregunta. ¿Cuándo tú sabes? Si es que te incomoda eso o te llama la atención, ¿cuándo tú sabes que algo es un ídolo? Sencillamente cuando te es fácil ignorar a Dios. Cuando no sientes el redarguir del Espíritu Santo en tu espíritu, de que estás abandonando a Dios. Y cuando habla de sentir, me hablo de experimentar una tristeza, un arrepentimiento en el corazón. No es una confrontación mental, sino una confrontación con el ser. Una confrontación con sus áreas espirituales. Así que vuelvo a leer el texto y me encuentro que cuando Dios me bendice, me hace rico y feliz. ¿Qué dije? Me hace rico y feliz. Entonces Dios bendice mi vida y llena de felicidad a mi alma. Si tú crees que Dios te está prosperando, te ha prosperado, entonces tu vida espiritual debe estar en ascenso. Tu vida espiritual debe estar en elevación. Dice el Salmo 24, ¿quién habitará en el monte de Jehová? ¿Quién habitará en su lugar santo? Es decir, el lugar de la intimidad con Dios. El limpio de manos, el puro de corazón. Luego dice, el que no ha elevado su alma a cosas vanas.
y jurado con engaño, este recibirá bendición de Jehová. ¿Qué es elevar el alma a cosas vanas? Sencillamente vivir rodeado, influenciado por cosas o personas que no nutren, que no le dan significado espiritual a eso que somos nosotros como hijos de Dios. Algo vacío de lo espiritual divino. Eso es algo vano. De hecho, la palabra vana significa vacío. Entonces, si tú estás siendo bendecido y prosperado en lo que Dios te ha dado, tu compromiso con Dios y tu compromiso con su pueblo no va a disminuir. Y tu alma va a estar feliz. Gracias por el amén. Vamos a buscar un versículo. Ustedes trajeron Biblia, ¿verdad? Es recomendable traer la Biblia aquí porque aquí se dice muchas cosas que hay que confirmarlas. Filipenses capítulo 4, desde el verso 10 dice así: en gran manera me gocé en el Señor de que ya al fin habéis revivido vuestro cuidado de mí. Diga conmigo, cuidado del hermano. De lo cual también estabais solícitos, es decir, tú lo querías, tenías el anhelo, pero os faltaba la oportunidad. No lo digo porque tenga escasez, pues he aprendido a contentarme, cualquiera que sea mi situación. He aprendido a contentarme, cualquiera que sea mi situación. Es decir, deduzco acá, analizando y meditando en el texto, que se refiere a cuando tiene y a cuando no tiene. He aprendido ¿a qué? A contentarme. Mi decisión de estar contento no la determina mi condición social o material. La decido yo. La decido yo. Pablo dice, he aprendido a contentarme cualquiera que sea mi situación. Luego dice, sé vivir. Sé vivir, yo sé vivir. Vivir no es respirar, hay que aprender a vivir. ¿Estamos claros? Sé vivir humildemente y sé tener abundancia. Aquí yo meditando en el texto me doy cuenta que Pablo había aprendido a vivir en la escasez, pero también había aprendido a vivir en la abundancia. La gente cambia de acuerdo a su estatus económico o material, en la condición material. Si no tienen, se desesperan y se venden para poder obtener algo y tener. Y dejan a Dios a un lado. Y el que tiene mucho, pues paraliza su vida de oración, descuida la comunión con los hermanos, y ya los cultos ya no son tan importantes o necesarios, como también descuidan el cuidado o descuidan la condición de los hermanos. Eso es lo que yo puedo aprender acá. Y luego dice, en todo y por todo estoy ¿qué? Estoy ¿qué? Enseñado. Esta es una persona invulnerable. Esta es una persona a quien el diablo no le encuentra un lugar para echarlo al suelo, para desanimarlo. Toda su concepto acerca de la vida, Pablo lo tenía muy clara. O claro, sus convicciones eran profundamente fuertes, lo llevaban a una vida equilibrada. No era el mundo el que determinaba su actitud, sino Dios. Era lo que él pensaba de Dios. Ahora dice también, en todo y por todo estoy enseñado, así para estar saciado como para tener hambre, así para tener abundancia como para padecer necesidad. Y aquí es donde el versículo cabe. Todo lo puedo en Cristo
que me fortalece. Generalmente la gente cuando está en tribulación usa este versículo, que este versículo es maravilloso. No, este versículo es para los que han madurado. Para los que todavía sufren, necesitan aprender a depender de lo que Dios dice. Tú no puedes decir, todo lo puedo en Cristo que me fortalece, si todavía aflojas tu vida espiritual, aflojas tu comunión, aflojas tu relación con Dios, tus compromisos con Dios, de acuerdo a cómo esté la circunstancia, así reaccionas tú. Todavía no puedes nada en Cristo. Necesitas aprender a vivir en la escasez y en la abundancia. Necesitas aprender a ser humilde. Necesitas saber vivir. ¿Aló? Y para eso tenemos la Escritura y al Espíritu Santo. Entonces, nuestra alma estará feliz, porque Cristo es quien nos llena a nosotros. ¿Cuántos tienen negocios, empresas acá? ¿Cuántos trabajan en alguna empresa? Yo les quiero decir que esa no es su fuente. Gracias a Dios usted tiene eso. Nunca lo olvide. El día que usted llegue a perder, que no está en las noticias de Dios esto, pero el día que usted lo llegue a perder, ¿qué será de usted? ¿Qué va a ser de usted si no aprendió a vivir en la abundancia? No aprendió a vivir teniendo. ¿Cómo va a aprender a vivir sin tener? Así que Cristo es su fuente. Cristo no es el recurso, Él es tu fuente. Ahora, necesitamos una bendición. ¿Cuántos quieren bendición? Así como si lo quisiera, dígalo duro, yo. Exacto, para que la gente crea. Los de afuera crean que usted ama la bendición. Entonces, ¿sabe que la bendición está directamente relacionada con el prójimo? Tú no puedes decir, yo estoy bendecido o yo vivo en bendición y tienes descuidado al prójimo. Porque el propósito de una bendición es que tú bendigas a otro. Te va a doler esta verdad, pero te la tengo que enseñar porque quiero que seas mejor. Y quiero que tengas más. Si no hay madurez para tener en uno, debemos trabajar para poder tener 2, 3, 4. Cuando la bendición de Dios te enriquece, tu alma es feliz y tienes comunión con tus hermanos. ¿Por qué? Porque se supone que te convertiste en una bendición para tus hermanos. Quien recibe una bendición, el siguiente paso es convertirse en una bendición. En una bendición. Tú recibes una bendición de Dios para que en esa bendición de Dios tú te conviertas en bendición para muchos. ¿Dónde encuentro este secreto, este invento que tengo acá? En el libro de Génesis, en el capítulo 12. Y veo el recorrido de los creyentes. Tú una vez fuiste criatura. Al nacer de nuevo te conviertes en un creyente. Las criaturas siguen hablando como cuando no tenían Dios. Siguen deseando como cuando no tenían Dios. Siguen actuando como cuando no tenían Dios. Así que eran criaturas. Fueron engendrados y lanzados allí a merced del que gobierne este mundo. Pero mire lo que hace el Señor con sus hijos, lo que hizo con Abraham. Pero Jehová había dicho a Abraham, vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré, y haré de ti una nación grande. Dios no puede trabajar contigo si tú vives rodeado de las mismas influencias del pasado. La mentalidad, la cultura, el carácter. Si sigues manejando las cosas como cuando eras criatura, entonces Dios no puede trabajar contigo. Dice aquí, haré de ti una nación grande. ¿Cuándo va a ser Dios de mí una nación grande? Cuando Él pueda mostrarme lo que me tiene prometido.
¿Y cuándo me lo va a mostrar? Cuando yo salga del lugar donde Dios me dice que no debo estar ya. Yo debo cambiar. ¿Aló? A favor de lo que Dios dice, porque me va a convenir. No quiero que me muevan de mi confort. No quiero que me saquen del lugar donde me siento bien y de ese grupo de personas que me hacen feliz, aunque me estén llevando al infierno. ¿Cómo Dios va a tratar así con nosotros? Es imposible. Dios tiene sus condiciones. Luego dice, y te bendeciré y engrandeceré tu nombre y serás ¿qué? Bendición. Dios te va a bendecir, te va a engrandecer, y eso quiere decir capacitar para convertirte en una bendición de Él. No que sigas siendo la criatura con una mentalidad enferma, una lengua que enferma, que daña al prójimo y te daña a ti, porque lo que tú haces afectará al cielo, a la tierra, al prójimo y a ti también. Entonces, cuando la bendición de Dios te enriquece, tu alma va a ser feliz. Dice el versículo 3, bendeciré a los que te bendijeren, y a los que te maldijeren, maldeciré. Diga conmigo, Dios me defiende y Dios me protege. Y luego dice, y serán benditas en ti. ¿En quién? ¿En quién? En ti. En ti serán benditas todas las familias de la tierra. Entonces, yo encuentro que si tú tienes un negocio, es para que disfrutes la bendición. Si tienes un empleo, es para que disfrutes la bendición. Pero recuerda, la idea es que tú te conviertas en una bendición. Cuando tú aprendes a administrar tu vida teniendo la bendición, serás una bendición administrada para beneficio de muchos. Por eso dice, no podía Abraham quedarse como bendición. Él tenía que convertirse en una bendición para el prójimo. No te gustó. Pero esto no implica que Dios te va a quitar todo para que sea bendición. Esto lo que significa es precisamente esta palabra, y perdonen la redundancia, es que tú debes llegar a convertirte en el significado de Dios para muchos. ¿Cuántos quieren que Dios les bendiga? Es bueno que cuando te vean a una bendición acercándose. No que cuando te vean la gente, allá viene el chismoso, Padre mío, líbranos del mal. Porque estás identificado, tienes la identidad del diablo, la identidad de la criatura y no del creyente. ¿Qué eres tú? ¿Criatura o creyente? No lo escuché. Y los mudos no dijeron nada, el que calla otorga. Cuando Dios te bendice es para que bendigas a tus hermanos. Porque de no hacerlo así eres un idólatra. Pusiste tu confianza en la bendición y no en el que te bendijo. Es tiempo que tú vayas aprendiendo a ofrendar lo que Dios te da. Y cuando digo ofrendar no me refiero a entregarlo. Me refiero a reconocer a Jesús como el Señor de tu todo. Todo eso que tú tienes es gracias a Él. Y tienes que convertirlo en tu Señor y en el Señor de todo eso que tienes. Por eso es que se diezma, para darle el señorío legal, aunque algunos contradigan, pero para mí da resultado. Da resultado. Aunque la gente hable epistoladas, da resultado. La palabra da resultado. Diezmar significa entregarle el señorío a Jehová Dios sobre todo lo que tenemos, no solo sobre nosotros. El afecto al prójimo pone a Dios y a sus leyes a nuestro favor. Mira lo que es congregarse. Mira lo que es congregarse.
Primera de Pedro, capítulo 3, versículos 8 hasta el 13. Dice así. ¿Ya lo tienen? Finalmente, sed todos de un mismo sentir. Sean todos de un mismo sentir, que tú no estés sospechando cosas de otro, pensando mal de otro. Ves a alguien y se te para el pelo, te perturba la presencia de alguien. Tienes problemas. Tienes problemas, has violentado un mandamiento. Y estás desconectado de la naturaleza de ese mandato. Dice, finalmente, sed todos de un mismo sentir, compasivos, amándoos fraternalmente, misericordiosos. ¿Qué más dice? Amigables. Mira cómo tú llegaste con una máscara, no con el rostro humano. Debiste decirle, hola, ¿cómo está? Le bendigo, mi nombre es fulano, pero no estás en un lugar donde somos familia. Y aunque no nos conozcamos, si hubiese sido maracucho, te aseguro que te canta toda su vida de una vez. Hay que revelar la familiaridad. Si tú eres cristiano, eres familia. ¿Aló? Porque ser cristiano es ser miembro de la familia de Dios. Entonces sigue diciendo, no devolviendo mal por mal. Te hicieron mal. ¿Qué vas a devolver? ¿Ah? ¿Qué dice la Biblia? Bien. ¿Qué dice Dios? ¿Qué dijo? A ver, diga conmigo. Bien. Dígalo otra vez, a ver, con los labios. Bien. Abra bien la boca y diga, bien. Sí, hay que dominar a la criatura que llevas por esa criatura de 2 cabezas, esos 2 dragones allí. Tienes que vencer ese espíritu inmundo. No devolviendo mal por mal, ni maldición por maldición, sino por el contrario. Por el contrario, ¿qué significa? Bendiciendo, sabiendo que fuisteis llamados para que heredaseis, ¿qué? Bendición. La bendición es algo que se crea. La bendición, el hábito de bendecir, eso es una cultura que se debe desarrollar en los miembros de la familia de Dios. El bendecir es propio del carácter de alguien que fue salvado, que recibió los beneficios de la salvación. Si tú fuiste bendecido, como Dios le dijo a Abraham, tú necesitas bendecir a otro. Cada vez que salgas, tú necesitas declarar una bendición sobre alguien. Hoy te perdiste la oportunidad cuando llegaste a este lugar de decirle, te bendigo, bendigo tu vida. No es el saludo, Dios te bendiga, hermano. Ese saludo, no es saludar, es desear el bien. Así como cuando te da rabia, te debe dar felicidad también. Nosotros los deseos sanos los hemos escondido. No los mostramos, no los ponemos en práctica. Hacemos lo que es correcto, pero no lo bueno. Hacer lo bueno es causar el bienestar en otro. Entonces, vamos a causar el bienestar en otra persona. Bendice al que tienes al lado. Hazlo ya. Y sigue diciendo la Escritura, ¿por qué yo tengo que bendecir? Oiga bien, porque el que quiere amar la vida y ver días buenos, refrene su lengua de mal y sus labios no hablen engaño. Apártese del mal y haga el bien. Busque la paz y sígala. Hay cosas que hay que hacer. Tú y yo tenemos que hacer todos los días. Debemos causar el bienestar en alguien. Yo no debo salir a buscar de alguien para que me ayude a vivir. Yo debo llevar algo que haga vivir a mi prójimo.
Yo debo causar alegría o gozo, libertad o seguridad en la vida de alguien que tenga miedos. Debo tener algo bueno para dar. Mi lengua solo se prestará para bendecir y deshacer las obras del diablo, deshacer las mentiras del enemigo. Si tú no lo vives, no lo creerás en otros. Porque lo que tú niegues en otros es porque ya lo vives negando en ti. Y dice la Escritura, verso 12, porque los ojos del Señor están sobre los justos y sus oídos atentos. ¿A qué? ¿A quién? A las oraciones. El Señor estará atento a la oración de aquella persona que demuestra la justicia divina en el trato con el prójimo. ¿No me oyó? Dios solo escucha oraciones de los justos, de la gente que hace el bien y que habla el bien. Y mire cuál es la actitud de Dios. Pero el rostro del Señor está contra aquellos que hacen el mal. Dios está en contra del que fabrica el mal. Verso 13. ¿Y quién es aquel que os podrá hacer daño si vosotros seguís el bien? Eso está en la Biblia suya, para que la pongamos en práctica hoy, a partir de hoy. Lo que no es bendición de Dios en ti va a afectar a tu prójimo y va a afectar a la tierra también. Yo no sé si usted leyendo esto se da cuenta por qué la nación está en esta condición. Porque no practicamos la bendición. Todo lo que tiene que ver con tu alma tiene que ver con tu prójimo. Y tiene que ver con la tierra. ¿Por qué digo esto? Porque en el capítulo 2 del libro de Génesis, en el verso 7, la Biblia dice que Dios formó al hombre del polvo de la tierra. Y sopló en su nariz aliento de vida, diga conmigo alma. Y fue el hombre un ser viviente. Así que hay un espíritu, un alma y un cuerpo. Los tres son uno. Tu espíritu hace conexión con Dios directamente, pero tu alma hace conexión con tu prójimo y con la tierra, y tu cuerpo lo expresa. Así que todo lo que tú hagas, cualquier cosa va a afectar a tu prójimo y va a afectar la tierra. Ya tú has sido afectado por Dios o por el pecado o por el diablo, y cuando vas a actuar afectarás a los demás de acuerdo a eso que hay en ti. Y estarás sembrando esa naturaleza como forma de vida donde llegues. Si estás mal, si tú estás mal contigo mismo, estarás propenso a estar mal con tu prójimo. Y eso afectará a la tierra. Y si estás mal con tu prójimo, es porque has estado mal con Cristo, contigo mismo, y eso afectará a la tierra. ¿Qué hemos de hacer entonces? Diga conmigo, hay que arreglar los papeles. Tenemos que salir del mundo e ir al reino de Dios. Allí hay pan. Ir al reino de Dios, allí hay bendición. Ir al reino de Dios,
donde ahí está la gracia del Señor. Ir al reino de Dios donde no tendremos falta de ningún bien. Así que eso es de ahí donde tenemos nosotros que huir. Un ser humano bendecido va a crear cultura de bendición. El buen uso de nuestra humanidad se constituye en un gran beneficio para el resto de los humanos. Debemos bendecir al no creyente. Convertirnos en una bendición para el no creyente. En 1 Corintios, capítulo 10. Ya conmigo, qué bueno, Dios me está hablando. 1 Corintios 10, verso 32 y 33. Dice: no seáis tropiezo ni a judíos, ni a gentiles, ni a la iglesia de Dios. Como también yo en todas las cosas agrado a todos, no procurando mi propio beneficio, sino el de muchos, para que sean ¿qué? Para que sean salvos. Ah, Dios. Dios me tiene como su salvación aquí en la tierra para llevar a la salvación a muchos. Aló. Yo soy un propósito divino en la tierra para salvar a mi prójimo. Diga conmigo, yo soy un propósito divino aquí en la tierra para salvar a mi prójimo. Para eso nos tiene Dios. Somos eso, significamos eso en la tierra. Pero también tenemos un significado en la congregación. Y nos vamos al capítulo 12 de ese mismo libro, versículos 24 hasta el 27, y dice lo siguiente: porque los que en nosotros son más decorosos no tienen necesidad, pero Dios ordenó el cuerpo, dando más abundante honor al que le faltaba, para que no haya desaveniencia en el cuerpo, sino que los miembros todos se preocupen los unos por los otros. Caramba, yo no había visto este versículo. Los miembros todos se preocupen los unos por los otros. Póngase el dedo índice en la boca y levante su mirada al cielo y diga: yo me tengo que preocupar por mis hermanos. Ah, caramba. Usted no había visto ese versículo. Pero diga conmigo, ahí está. Lo acabo de ver. Verso 26. De manera que si un miembro padece, no es padece porque le falta, tienen problemas en la lengua para decir parece. Es de padecer. De manera que si un miembro padece, todos los miembros se duelen con él. Oh Dios, yo debo sentir la necesidad del hermano entonces. ¿Qué me respondería usted? Sí. Wow. Y si un miembro recibe honra, todos los miembros con él se ¿qué? Se gozan. No les da envidia, se gozan. Vosotros pues sois el cuerpo de Cristo y miembros cada uno en particular. Es decir, este fulano que tengo al lado, esta fulana que tengo al lado, es miembro de mí. Y yo soy miembro de ella o de él. Míralo bien. Y te vas a dar cuenta que hasta se parecen. Oh Dios. Diga conmigo, mi humanidad está muy dañada.
Yo no siento nada por esta persona. No siento su necesidad ni siento su alegría. Diga conmigo, estoy necrótico. Estoy insensible. Estoy leproso. Dios, he perdido mi sensibilidad humana. Y lo único que siento es rabia. Sí lo vivo, la molestia la vivo profundo, pero no la alegría. Ya conmigo, el dedito aquí. Es verdad. Y queremos y hablamos de Cristo y pensamos de Cristo, pero no hay humanidad, hermano. Estamos mal. Yo no diría estamos mal. No estamos. No hay sensibilidad. Experimentamos el dolor más profundamente que la alegría, que la satisfacción. Tú le dices a alguien, no, tú sabes, sí, ¿verdad? Pero si hablan mal, tú reaccionas con molestia de una vez, tienes ese sentimiento, esa ira fuerte o el dolor. Y con eso venimos. Y por eso no nos relacionamos humanamente hablando. No nos alegramos cuando nos vemos. Es decir, la verdadera alegría, esa alegría que te hace feliz, esa alegría que te hace sentir bien, esa alegría que arranca el miedo, esa alegría que saca los miedos, la inseguridad de ti, el dolor. Y sonríes como si vivieras alegría, pero no estás alegre. ¿O no es así? Eso es una manera de mentir. Porque no están viendo una realidad. La realidad real no se debe decir. Pero aquí me dice el Señor que yo debo cuidar a mi hermano. Debo pensar, ¿tendrá dolor? ¿Tendrá harina? ¿Tendrá azúcar? Cuando yo sé que hay limitaciones, tiene necesidad. Si yo viviera necesidades, a mí me gustaría que alguien viniera y me diera algo. Eso alegraría mi corazón. Todos ustedes han vivido necesidades, ¿verdad? Y ella conmigo, en este tiempo más. Las bolsas del CLAP no nos ayudan, pero ¿cómo nos ayudaría una harina de un hermano? Hermano, aquí le traigo esta harina y usted dice, gloria a Dios, hermano, aleluya. Usted no sabe lo que acaba de causar en la naturaleza de esa persona, pero ni se lo imagina. Usted no sabe el efecto espiritual. Cuando usted bendice, la maldición se destruye. La maldición se destruye. El gobierno del diablo se debilita. Porque bendecir es mostrar la bondad divina. Es representar a Dios. Bendecir es representar a Dios. La Biblia dice que cuando José, el levita, vendió la heredad y llevó todo el precio de lo vendido y lo puso a la autoridad de los apóstoles en aquel tiempo para que lo repartieran a todos los que tuviesen necesidad. Toda la congregación llamó a este José hijo de consolación. Hijo de consolación. ¿Por qué? Porque lo que trajo para bendecir lo convirtió en alguien que consolaba el dolor de los que no tienen. No, eso no me lo creyó usted. Pero usted sí le cree a los mundanos, pero no al pueblo del Señor. Necesitamos aprender a vivir como hijos de Dios.
Como hijos de Dios, como hijos de Dios, necesitamos bendecir a la gente. Necesitamos bendecir a la gente. La Biblia dice en el libro de Hechos, capítulo 2, que el pueblo tenía, la iglesia tenía favor con todo el pueblo. Y la gente venía a buscar a Cristo en la congregación. Porque el pueblo se dedicó a bendecir. El ser humano, la criatura endiablada, endemoniada, maldice con sus actitudes. Pero la iglesia tiene que bendecir. La iglesia debe acabar con esa cultura. No debemos arrastrarla, ni ser arrastrados por ella en ese espíritu. Debemos bendecir. Tiene que dolerme la condición de mi hermano. Si yo tengo para bendecir, voy a dar. Todos los días hay que salir con algo para dar. ¿Aló? Todos los días hay que salir con algo para dar. Debemos salir de la casa para bendecir. Nuestra salida debe ser bendecida porque salimos para bendecir. Y nuestra llegada a la casa debe ser con bendición también. La bendición de Dios nos enriquece. Esta es la manera de cómo bendecir que Dios quiere. ¿Cómo obtener una recompensa que me enriquezca? ¿Cómo obtengo una bendición que me enriquezca? En el libro de Génesis, en el capítulo 1, y aquí vamos a aguas profundas. Por lo menos trataremos de no llegar aún para prepararnos mejor para el próximo domingo. Pero veamos lo siguiente. El verso 28 del capítulo 1 del libro de Génesis dice: y los bendijo Dios y les dijo: fructificad y multiplicaos, llenad la tierra y sojuzgadla, y señoread en los peces del mar, en las aves de los cielos, y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. ¿Cómo voy yo a desarrollar autoridad? Todo comienza con una bendición. Mi sujeción a la bendición va a afectar mi condición espiritual. Va a afectar mi naturaleza espiritual, mejor dicho. Va a afectar mi personalidad espiritual. Mi personalidad espiritual necesita ser madurada, nutrida por Dios, y para eso necesito una bendición. La palabra bendecir, en este verso 28, donde dice: y los bendijo. Esto es una forma de beneficiar. Su trabajo es beneficiar, el propósito es beneficiar. La palabra bendecir en hebreo es barak, que significa, cuando se refiere a Dios, del ser humano hacia Dios, significa arrodillarse, significa bendecir a Dios como un acto de adoración. Pero con respecto al hombre, cuando Dios bendice al hombre, al ser humano, es relacionado como un beneficio. Es decir, bendecir con una abundancia es cuando Dios otorga algo. Entonces, en el concepto de bendición, Jehová le estaba dando a Adán abundancia y beneficios. Y con esta bendición, llamémosle semilla, porque es el comienzo. Es el comienzo de un acto divino para bendecir al hombre. Primera vez, Dios bendice. Así que de aquí en adelante el hombre estaba preparado para crecer y madurar y desarrollarse a través de esa bendición. Ellos debían prosperar, pero la bendición por sí misma no te hace prosperar, pero está allí para que cuando tú te actives en base a la bendición, comiences a ver la naturaleza de eso que has recibido. En el verso 15 del capítulo 2, la Biblia dice que Dios puso a Adán
en el huerto para que lo labrara, para que lo protegiera, para que lo cuidara y lo labrara. Significa que hay que trabajar. ¿Aló? ¿Tú quieres bendición de Dios? Tienes que trabajar. ¿Estamos claros? ¿Quieres bendición de Dios? Tienes que trabajar. Ojo, pero te detengo acá para que no piense que todo es trabajo. Porque la palabra labrar, aparte de significar trabajar, también significa adorar. Lo que implica que aún dentro de mi trabajo, yo debo ser un hombre devoto de Dios. Un hombre que ame a Dios. Y aunque mi trabajo no es el lugar de la adoración, sino que es en el templo, yo debo estar en la casa del Señor para adorar al Dios que me está bendiciendo con mi negocio o con mi empresa. Y aparte de eso, debo ocupar tiempo, apartar de ese tiempo que yo tengo, de 24 horas, un tiempo para compartir en la célula familiar. Porque es un lugar donde también la fe colectiva es activada. Tú tienes una fe como persona. Dios te ha dado una medida de fe. Pero tu relación con tus hermanos te habilita para recibir mucho más de lo que tú puedes adquirir con tu medida de fe. Porque es la medida de fe de todo el cuerpo de Cristo. Pero para ir a la célula, tu corazón no tiene que estar sucio. Porque es igual a como si vinieras acá. Debes venir con un corazón limpio. Y una mentalidad limpia donde tengas comunión con tus hermanos, como acabamos de leer. Porque son tus hermanos. ¿Son quiénes? Tus hermanos, es tu prójimo y has sido llamado a ser bendición para tu prójimo. Y también cualquier reunión con el Señor. No es que todo lo vas a dejar por Dios, porque te va a costar mucho. Aun cuando Cristo lo dejó todo por ti. Él dejó el cielo por ti, dejó al Padre por ti, dejó un trono por ti. Yo sé que a ti te cuesta dejar todo por Él. Aún no estás maduro para eso. O madura. Bien, el asunto está en que necesitamos una bendición. Y hay que adorar a Dios. Si Jehová Dios te da una bendición, esa bendición que Dios te dio es la semilla con la cual vas a ¿qué? A prosperar. Eso es una semilla que Dios te dio ahí para que prospere. Pero esa semilla se riega con la adoración, con tu vida entregada como una adoración. Esos son principios espirituales. ¿Cuál es la influencia de la bendición? Si Adán y Eva caminan en la bendición de Dios, ellos iban a influenciar en la tierra con esa misma bendición. Por eso dice, llenad la tierra. Los bendijo Dios. Con esa bendición vas a llenar la tierra. Si la tierra es llena de esa bendición, entonces lo que se produzca, que es el fruto, será la cosecha que ellos tendrían. Esa cosecha la van a recoger y será una cosecha de bendición que Dios habrá entregado. Cuando tú crees que por tu esfuerzo obtienes las cosas, tú le darás la espalda a Dios. Porque tú crees que tú eres tu proveedor, tu propio productor. Y eso te va a afeitar. Porque nunca olvides, Él es la fuente. Lo que tienes es su recurso. Aún la gente es recurso. Entonces, con este ciclo de siembra y cosecha, vamos a tener, o teniendo la naturaleza de Dios, es que vamos a crear tiempos, ambientes, oportunidades divinas para prosperar. En conclusión, recibimos bendición, recibimos semillas, recibimos bendiciones
para llevar fruto e incrementarlo constantemente mediante la siembra. Entonces, por aquí recibo y por aquí doy. Por aquí recibo y por aquí doy. Y tú dirás, pero eso es de tontos. Sí, eso es de tontos, pero no de locos. Y digo tonto, ¿por qué? Porque la gente piensa que cuando da es de tontos. No, no, no. El que es vivo da, pero debe estar en una condición óptima para poder dar. Porque con un corazón oscuro no recibas nada de nadie. Porque en lugar de ser una bendición, te va a traer tormento. Si una persona no es bendecida por Dios, no debe dar. Hasta que viva la bendición, ahora sí estoy preparado. Porque recuerda, tú diezmas y Dios bendice el 90%. Ya te queda a ti el 90% para disfrutar y Él se queda con el 10% para los ministerios y para la obra ministerial. Él se queda solo con el 10%, como Él lo tiene todo. Él se queda con el 10% porque de Él es el orden divino en la cual debe entrar tus finanzas. Un orden divino, tienes que respetar ese 90%. Porque hiciste a Dios tu Señor, el Señor de todos tus bienes. Y los bendijo Dios. Y termino con esto. Y les dijo. ¿Y les qué? Les dijo. Les dijo. Aquí la palabra decir en hebreo significa amar. Es así como suena en español. Amar, pero no tiene que ver con amor. Traducido al español, tiene 3 significados importantes. Mejor dicho, tiene 5. Pero en primer lugar significa permanecer. Así que cuando Dios habla es para dar estabilidad, para luego afirmar. Así que cuando Dios te habla es para causar firmeza divina en tu existencia. Así que si Dios te da una bendición, es para andar en la firmeza de Dios. Ya no puedes desviarte, tienes que administrar esto que Dios te da, de acuerdo a lo que Dios dice. En segundo lugar, significa añadir, significa también dar. Entonces, yo entiendo que cuando Dios habla, Él quiere o me habilita para que yo añada, para que yo dé. Eso no se entiende mucho. Dios me bendice y luego me habla. Dios me habla para que yo dé. Dios me bendice para que yo dé. Dios me habla para que yo añada a alguien algo. Cuando una persona vive bajo una bendición divina, su reacción será dar. Su reacción será dar. Pero ten cuidado, mira a ver a quién le das. Te doy un truco para que nunca te falte nada. Todos los días sal con la intención de dar. Nunca salgas con las manos vacías. En este tiempo es óptimo para dar. Porque hay mucha escasez. Tienes que aprovechar para bendecir. Tienes que aprovechar para sacar una sonrisa a alguien. Tú verás cuando tú le das a alguien y bendices la sonrisa que te dan. Eso es fruto. Sacaste algo bueno de alguien. Ahora, si te atraviesas en la calle, le pegas una pedrada a un carro, una cosa, ¿qué es lo que te van a decir en la calle? Vas a sacar algo horrible. Pero cuando tú siembras bendición, sacarás bendición. Y Dios no se queda allí. Porque el día lo has convertido tú en un día bueno. En un día bueno, acabas de bendecir a alguien, tu día será bueno. Tú conviertes los días malos en buenos. En tercer lugar, también la palabra decir significa declarar.
significa determinar. Y estos dos últimos conceptos hacen referencia a la habilidad para legislar algo, habilidad para tener autoridad, habilidad para proteger lo que tienes cuando ores. Hay autoridad para orar, hay autoridad para bendecir. Y cuando tú bendices, nadie lo va a maldecir. Cuando tú protejas algo, nadie lo va a dañar. Aló, porque vienes con una bendición de Dios sobre tu cabeza y una palabra de Dios en tu corazón. Eso te da estabilidad, te da firmeza y te habilitará para bendecir a otros. Y entonces habrá determinación, autoridad en ti cuando tomes una decisión. Caminarás, andarás. Esto no lo sabía Adán, esto no lo había visto Adán. Adán no le dio valor a estos principios. Por eso él no protegió el huerto de la serpiente. Y la serpiente se aprovechó. En conclusión, cuando Dios habla, además del mensaje que desea darnos a conocer, Él también persigue afirmar y dar estabilidad a quien escucha y lo condiciona para que dé. Es decir, de antemano Dios da por hecho que el hombre va a prosperar. Así que Dios te creó para dar. Dios te creó para bendecir. Tú fuiste diseñado, creado y enseñado hoy a que debes ser una bendición. Debes convertirte en una bendición. Primero para tus hermanos. Para tus hermanos. Y después para los de la calle. Te digo esto. En la nación de Israel, usted dirá, pero es que ellos son prósperos. ¿Tú sabes por qué? Porque su corazón no es dañino. Y ellos bendicen y protegen a los hermanos en la fe. Escuchaba por ahí una enseñanza donde decía que ellos tienen la cultura de que cuando alguien cae en pobreza, se reúnen y lo ayudan a fundar una empresa o les entregan capital económico para que surjan, para que se desarrollen, para que comiencen a ganar bien. Y sin intereses, porque entre los hermanos no se debe prestar a intereses, porque es tu hermano. ¿Sabes qué es? Es tu hermano, es tu hermana, es tu familia. Es tu familia, es tu familia, 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 tu familia. La misma sangre que hay en esa persona está en ti, porque es la sangre de Cristo, 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 la sangre de Cristo. Es tu familia, tu familia, tu familia, tu familia. Estamos llamados a bendecir. ¿Estamos de acuerdo? No manejemos la doctrina de Caín, que mató al hermano. Ni manejemos la doctrina de Absalón, que conspiró contra su padre. Manejemos la doctrina de Cristo. Todo lo que hizo fue para honrar a su padre y tener muchos hermanos. La aspiración de Jesús es tener muchos hermanos. Muchos hermanos. Él es el primogénito, el primer hermano. Él es el hermano mayor. Es un orgullo tener hermanos. Es una bendición tener hermanos. No sabe cuánto. Yo me crié sin hermanos por parte de padre. Solo tuve hermanos por parte de madre. Padre y madre. Pero yo tenía otros hermanos, otra familia, y yo lloraba a Dios, Señor, quiero conocer a mis hermanos. Mamá me hablaba de esta familia. Y yo nunca los pude conocer, hice diligencias y nada. Me fue difícil. Pero oraba y lloraba, quiero conocer a mis hermanos. Pensaba, si yo conozco a mis hermanos, me sentiré más cerca de mi padre sentimentalmente hablando. Y oré, y lloré, y lloré, y oré. Con Y y sin Y. Oré y lloré, oré y lloré, lloré y oré.
Y una vez me paro en la madrugada a orar con la intención de orar por lo mismo de siempre. Pero cuando me arrodillo se me viene al corazón la necesidad de orar por mi familia por parte de padre. Yo no sé dónde estaba, no sabía nada. Y comencé a orar y me quebranté delante de Dios, derramé mi alma allí y oré, pasé un tiempo bueno allí. Me levanté y en el transcurso de la mañana mi hermana me llama. Hugo, te tengo una buena noticia. ¿Qué pasó? Conocí un hermano de nosotros. ¿Verdad? Sí. Ya, ¿y sabe dónde vive? Sí, yo sé dónde vive. Bueno, yo voy a ir para allá y cuando vaya por allá lo voy a buscar. Vamos a buscarlo. Vamos pues a buscarlo. Me tocó viajar, iba a predicar y pasé por allá. Yo no pude hablar con él bien. Cuando lo vi, empecé a llorar. Estaba en la calle, la cerca era de ciclón. Y él parado frente a mí, del lado de la casa, y yo detrás con mi hermana, llorando como un muchacho ahí en la cerca. Yo te quería conocer, yo deseaba verte. No sabes lo que yo he sufrido, lo que he llorado, he anhelado poder conocerlo. Y tal, y llorando desconsolado, él no hallaba qué hacer con ese drama allí. Dios mío, mi hermano es novelero, diría. Pero era que había encontrado a mi familia, que por años yo anhelaba. Solo los había oído. Usted no sabe lo que es encontrar un hermano. Usted no sabe lo que es vivir la necesidad de tener un hermano. No lo vive. Tiene que valorar los que tiene hoy. Los de su casa para empezar. Valóreles, valore su familia. Si usted aprende a valorar a su hermano en su casa, vendrá aquí valorando a los hermanos que tiene en Cristo. Porque así somos. Si usted, lo que usted es en su casa lo será en la congregación. Y entonces a partir de esa fecha comencé a conocer, son como 10 hermanos. 12 fueron con el Señor. Si fueron con el Señor, hoy día todos se están entregando. Lo que yo le pedía, yo le decía, Padre, yo no sé, pero a mí me da el pálpito, Dios mío, que mi papá se fue contigo. Ay, yo mi fantasía del hijo que quiere que su padre esté bien. Pero resulta ser que me parece que fue así. Porque tuve el hermano mayor, se había entregado a Cristo y asistía a la misma iglesia donde yo iba cuando me entregué. Pero yo no lo conocía y conocí mis sobrinas que se congregaban también allí. Para mí eso fue la mayor felicidad. Yo creo que Dios me premió grandemente. Creo que Dios me bendijo con hermanos buenos. Hoy día se están entregando, mis sobrinas se están entregando. Dios ha traído un avivamiento a mi familia, a mi casa. Y yo alabo a Jehová mi Dios por eso. Valorar a un hermano es lo más grande que uno pueda vivir. Es como valorar a Cristo. Cristo murió para tener hermanos, ¿sabías eso? Cristo murió para tener hermanos. Quizás tú tienes rollos con tus hermanos. Porque qué hermandad, no se causa a veces algunos roces. Pero tienes que perdonar y bendecir. Es tu hermano, es tu sangre. Tienes que abrazarles. Tienes que arrepentirte de haber estado mal con tu hermano. Tiene que dolerte. Si no te duele, pues comienza a trabajar la sensibilidad humana. Humíllate, pide perdón. Te hizo mal, pero pide perdón. Jesús dice, si alguien te hizo mal, no traigas la ofrenda aún. Ve y ponte a cuenta con él. Y luego vienes y ofrece la ofrenda. Pero hay que sanar nuestra familiaridad. Hay que sanar el corazón. Hay que sanarlo. ¿Qué dije? Hay que sanarlo. Cristo es nuestro hermano mayor y Él derramó su sangre por ti y por mí. Ese pan representa su cuerpo que fue quebrantado, fue molido por nuestras rebeliones, fue herido por nuestros pecados y el castigo de nuestra paz fue sobre Él. Su sangre fue derramada porque el pecado nos estaba matando, nos estaba llevando al infierno y vino Él con su sangre, la derramó y fuimos redimidos. Y no contento con eso, nos dio heredad como hermanos de Él. Hermano mío, lo que necesita Venezuela es esto, humanidad.
Nosotros no sabíamos que no éramos humanos. Sonreíamos sin alegría, pero nos enojábamos desde el corazón. Y eso significa que perdimos lo más precioso de un ser humano, que es bendecir y convertirse en bendición. Hoy vamos a participar de estos elementos. Pero ¿cómo está nuestro espíritu? ¿Cómo está nuestra alma? ¿Cómo está nuestra conciencia? Que haya el mismo sentir que hubo en Cristo Jesús en nuestras vidas. Vamos a estar en pie.